comunidad desconocer la ocupación ancestral de nuestra comunidad sobre ese terreno que ha sido cedida a la familia Celía. Y esto nos genera preocupación porque tenemos causas penales abiertas por usurpación, porque la justicia está persiguiéndonos con esa estrategia jurídica para legitimar el despojo mediante las acusaciones legales que está haciendo el Estado contra nosotros. Tenemos causas que han sido inventadas por el mismo gobierno formoseño en complicidad con la policía y también con la justicia provincial, que se está tratando de legitimar esa persecución contra nosotros, los pueblos POM de esa comunidad Potaina-Pocnanabogó. Y preocupa este tema porque estamos muy esperanzados de que la Corte Suprema investigue seriamente este caso y que estudie todas las informaciones que el Estado Nacional y Provincial le acercaron a la Corte Suprema para ver y analizar esta situación conflictiva que estamos teniendo, porque nosotros no hemos avalado este relevamiento que se hizo en el año pasado, porque no estamos de acuerdo con la metodología de hacer ese trabajo sin participación nuestra y sin participación de la organización que fue la que inició el pedido del relevamiento territorial y que nosotros somos los demandantes como comunidad POM Potaina-Pocnanabogó, y se ignora nuestra institución como representante del reclamo de la comunidad POM. Y ojalá que en este espacio se puede por lo menos generar un espacio que podría acercarse a las partes, tanto el gobierno nacional como el gobierno de Formosa empiece a tratar seriamente el tema para que no seamos como una discusión política que no tenemos nada que ver con la cuestión partidaria. Lo que queremos es que se devuelva al territorio, porque ahí está la vida de la familia indígena POM, porque sin tener el agua, sin tener los recursos naturales, nuestra comunidad se va muriendo porque no tenemos los recursos suficientes, los recursos económicos para poder sustentar nuestra familia, porque la única subsistencia que ha generado la vida de los POMPI de la comunidad es a través de la pesca, la caza, la recolección y también la materia prima para la artesanía. Y yo creo que el gobierno tiene que escuchar nuestra voz, porque sabemos que hay instrumentos jurídicos para resolver este conflicto. Sabemos que la falta de voluntad política que el Estado tiene con nosotros, esto genera más muertes, más dificultades, y esto no queremos que se siga manejándose como se quiere hacer con nuestro territorio mediante la persecución que hace la justicia con nosotros. Por esa razón valoramos el acompañamiento que nos han hecho los garantes en defensa de la vida, y también alentar a que nos acompañen siempre, porque esto no es un capricho del pueblo POM, sino es una necesidad de justicia que deberíamos tener el alcance para poder discutir una política que sea favorable para todos, tanto el gobierno nacional, provincial y la comunidad, especialmente POM, la que debería ser la beneficiaria de esta búsqueda de justicia para que podamos dialogar seriamente. Así que por esa razón estamos acá, porque estamos transmitiendo nuestra preocupación, lo que está pasando a nivel local, en el territorio de la comunidad POM, porque se ha dejado fuera territorio que ha sido históricamente habitado por nuestros mayores. Uno de esos es el caso del anciano que vive ahí, que se llama Juan Cocholec, que lo dejaron fuera del título, que siempre vivió ahí, nació ahí, creció, sus padres vivieron ahí y ahora están fuera de ese título, que el Estado quiere legitimar ese despojo. Y después está la familia de Modesto Segovia, la familia la familia Costa, la familia Alonso, que el Estado provincial construyó 2 viviendas sociales dentro de ese territorio que dice que es propiedad de los Celía,
Sin embargo, hay obras que el mismo Estado levantó dos viviendas sociales a favor de 2 familias indígenas, pero ahora están fuera del título. Entonces eso nunca entendemos cuál es la estrategia política del gobierno de querer aparentar que le están dando a la familia indígena viviendas sociales, pero le dan vivienda que va a quedar fuera del título de la comunidad. Entonces esa es nuestra preocupación, y ojalá que la Corte Suprema nos escuche y que analice profundamente el tema y que tomen decisiones a favor del pueblo indígena, y no a favor de un partido político, sino a favor de la misma, porque eso va a ser como un ejemplo de una reparación histórica de tanto abandono para los pueblos indígenas, tanta injusticia que padecemos día a día, y que la Corte está en las manos de nuestro destino. Si la Corte va a dar negativo a los pueblos indígenas, entonces es ahí donde se legitima el genocidio silencioso, que podría ser cómplice de la justicia si es que no se revé esta situación de injusticia que padecemos al querer legitimar este despojo que hoy estamos sufriendo día a día, la persecución que no es bueno para nosotros. Queremos ser libres, ya no queremos vivir miserablemente, queremos vivir dignamente, vivir de acuerdo a nuestras pautas culturales, vivir de acuerdo a nuestra propia identidad, de nuestro propio lenguaje, para poder construir algo sólido a favor de la vida, porque el indígena no pretende ser dueño del territorio, sino para poder convivir con los recursos naturales que están en ese territorio, para poder protegerlo y también protegernos para que tengamos más vida, porque el objetivo nuestro es cuidar el ambiente que está en ese territorio, porque es nuestra vida, y la vida del territorio también depende de nosotros. Por esa razón queremos denunciar esta situación de injusticia que padecemos, porque no es justo que nos traten de esta manera, habiendo derechos reconocidos, nacional, internacional y también provinciales, que están ahí. Solamente hay que poner en práctica y trabajarla a favor de los pueblos indígenas. Para continuar, quiero decir que están presentes también personas que pertenecen a la Defensoría del Pueblo de Nación, de la Defensoría General de la Nación, de ENDEPA, está el padre Ponciano, que también viene acompañando mucho, compañeros de la CTA, hermanos de pueblos originarios. Se encuentra también el señor Dupuy, doctor Dupuy, que es de la Auditoría General de la Nación, director, bueno, por supuesto, Norita, de Madre de Clase Mayor, línea fundadora, Aldo Chegoyen, presidente de la PDH y obispo emérito de la Iglesia Metodista, y Adolfo, Premio Nobel de la Paz. Yo digo libremente ahora, dentro de la mesa de garantes, que quieran expresar, es una rendición pública de todo lo actuado, ¿no? De todo lo actuado en estos 3 años. Nosotros fuimos garantes de un proceso que quiero decir que fue inédito e histórico en la historia de la Argentina. Es la primera vez que se abre la Casa Rosada para recibir a un pueblo originario, entablar, por supuesto, en base a una lucha, ¿no? Había una campe, por eso que se abre esta instancia, para entablar una mesa de diálogo y una búsqueda de solución, en la cual se escucharon las demandas y las respuestas han sido este relevamiento donde desconocen en absoluto todo. Simplemente quiero decir esto. Del gobierno van a decir que fueron consultados, que se utilizó la consulta. Fue una pantomima, fue un montaje escénico y tenemos pruebas. Lorena Cardín, que es un poco la que viene desde el año 2001 desarrollando desde la antropología todo un estudio muy profundo, lo puede decir. Se ha consultado y esas consultas después no le dieron lugar en absoluto a nada. Pues todos los territorios que Félix marcó fueron pedidos por los hermanos, pero después no se contemplaron. Así que bueno, yo dejo ahora para que los que forman parte de la mesa puedan expresar sus opiniones. Bueno, la Secretaría Permanente por los Derechos Humanos viene acompañando esta problemática como otras problemáticas en otros lugares del país desde hace varios años. Fue muy importante las reuniones que tuvimos hace 3 años en el Ministerio del Interior, presidido por el doctor Florencio Randazzo. Entonces llegamos a varios acuerdos después de mucho trabajo, de mucho diálogo,
donde vimos, digamos, la falta de voluntad política absoluta de la provincia de poner soluciones, la provincia de Formosa. Tocamos varios puntos en ese largo camino, firmamos documentos importantes, pero los dos elementos muy importantes eran dos. La regularización del derecho de Félix Díaz de ser, digamos, el presidente de la asociación jurídica de la comunidad. A tal efecto se hizo una elección con todas las garantías de la ley, con la participación del gobierno nacional, observadores, etc. Esa elección fue desconocida por la provincia. Esa elección la ganó Félix Díaz por el 70% más o menos de votos, sin embargo fue desconocida por la provincia. Eso tiene relación directa con el relevamiento, porque le negaba a Félix Díaz y a su comunidad, digamos, el respaldo jurídico para un relevamiento justo. Se hizo el relevamiento de una forma incorrecta, de muchas maneras, y nosotros tuvimos la semana pasada una larga reunión con 3 representantes de la Suprema Corte de Justicia, donde presentamos un largo documento punto por punto donde el relevamiento estaba, digamos, hecho incorrectamente. Uno de los puntos es el que el relevamiento territorial que se hizo reconoce menos territorio que el que siempre tuvieron la comunidad con la primavera. Además, para llegar a ese relevamiento hubo muchísimo sufrimiento. La quema de 17 viviendas, muertos, heridos. Hay mucho sufrimiento en esta realidad. Es decir, entregamos un documento donde dábamos fundamento a la Suprema Corte para desconocer este relevamiento. Esperemos que ese documento sea tenido en cuenta por la Suprema Corte de Justicia. La otra cosa que quiero decir, que es muy importante, que hoy tenemos al doctor Leandro Depuy, el presidente de la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación ha hecho auditorías muy importantes sobre la problemática indígena, que han sido totalmente desconocidas tanto por el Congreso de la Nación como por el Poder Ejecutivo y otras instancias nacionales. Auditorías que han llegado al seno mismo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, donde se denuncian cosas muy serias y sin embargo no ha sucedido nada. Es decir, que estamos en una situación donde el gobierno nacional y el gobierno provincial nos dejan asombrados frente a ciertos hechos, digamos así, que no coinciden con los derechos auténticos de la comunidad indígena, no solamente en Formosa, sino también en otras provincias. Y creo que como ganantes hemos venido acompañando, vamos a seguir en este camino y tenemos muchas esperanzas en la Suprema Corte de Justicia de frenar este camino de persecución como lo ha denunciado Félix Díaz. Un camino de persecución donde hay, digamos así, hechos muy violentos, donde hay injusticias muy notables y que esperamos que de una vez por todas, por favor, esto se corrija. Sí, la señorita. Sí, bueno, la verdad es con una gran preocupación y bueno, junto con Mirta Baravalle vinimos acompañando como referentes todo el camino que estuvo recorriendo Félix, su comunidad. Nos preocupa que desde la Nación y desde la propia Presidenta de la República se hayan escuchado frases que son excluyentes de esta comunidad, que nos ofenden a todos nosotros. El pueblo argentino sigue esta trayectoria de las comunidades para hacer su visibilidad, que tantos años fue tapada. Y con este relevamiento, donde los han excluido y donde vuelvo a decir, siento que nos ofenden a todos los argentinos. Siento de que es una provocación a un rechazo
a la política que se está llevando a cabo en este sentido. Y no es bueno, no es saludable para nosotros, que hemos luchado tantos años este pueblo, pero además más de 500 años las comunidades, asentándose siempre con expulsiones y con muerte. Yo donde voy lo digo, de que el pedido de tierra, de su tierra, les cuesta la vida a integrantes de la comunidad. Y esto no ayuda, vuelvo a decir, no ayuda a que se asiente la democracia, que es lo que queremos, vivir con democracia pero real, no disfrazada, pintada. Y por eso digo que además de lo que hace el gobernador y ese conjunto de funcionarios que realmente tienen una inhumanidad extrema, además lo que me preocupa que es desde la nación, porque a veces en alguna oportunidad hemos escuchado que desde el gobierno nos dijeron: nosotros no podemos intervenir en las provincias porque son independientes del gobierno nacional. No es verdad. Cada vez que habla la presidenta dice los 40 millones de argentinos que gobierna para los 40 millones. No es verdad que gobierna para los 40 millones. Entonces es peligroso porque yo creo que van dividiendo a los argentinos esta política. Nos va partiendo en pedacitos. Nos hacen que nos enfrentemos entre nosotros. Y yo le digo que nosotros que hemos presenciado la asamblea eleccionaria que hicieron paso por paso, hemos estado al lado de todos los votantes y hemos compartido la emoción que tenían para votar. Además aceptaron votar al uso nuestro, digo, de lo que hacemos constitucionalmente, cuando ellos votaban de otra manera, de acuerdo a sus costumbres, y aceptaron ese tipo de voto del cuarto oscuro. Bueno, todo estuvimos presenciándolo. También presenciamos que el día anterior a las elecciones fueron a repartir colchones, ropa, y habrán repartido también dinero, haciendo prebendas para que no votaran a esta comunidad y a Félix y su gente. Y ya era un oprobio para todos nosotros ver que después de haberlos dejado sufrir sin agua y sin alimentos y sin ropa, que fueran el día anterior. Yo digo, ¿cómo se desprestigian estos funcionarios? Porque, ¿qué van a contar en la historia cuando pasen los años? Que esa perversión que tienen es inhumana y es inmoral directamente. Es inmoral lo que hace el gobernador, los funcionarios y el gobierno argentino se pliega a esa inmoralidad. Entonces, a mí me duele. Y pienso en la lucha de este pueblo de años y años y pienso en nuestros 30.000 desaparecidos todos los días, la lucha que hacían y no para llegar a esta situación. Así que vamos a hacer todos los esfuerzos, vamos a seguir apoyando y aunque seamos pocos, aunque la prensa, que parece que hay todavía alguna prensa canalla, ¿se acuerdan de la época de la dictadura cívico-militar religiosa? Bueno, parecería que esta prensa canalla también sigue funcionando o por dinero o por otras prebendas. Y me da vergüenza, porque a veces nosotros queremos defender algo que nos que dignifique a toda esta gente. No es posible seguir así. Así que seguiremos haciendo todos los esfuerzos, que no son esfuerzos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es el compromiso. Esto no es un esfuerzo, esto es el compromiso de todos los días.
Y entonces yo no pude estar en días pasados para la conferencia con la Corte, pero digo que igual todo lo que sea necesario lo seguiremos haciendo para empujar. Así que igual gracias para los que estamos acá, ¿no? Porque todavía seguimos luchando. Antes que diga solo, quería decir que se encuentran todos los compañeros y compañeras de Resistencia Com. Quiero decir esto, que ha sido un grupo que se creó en la CAMPE y que de alguna manera si bien nosotros venimos acompañando todo, pero es el sostén cotidiano. Quiero resaltarlo porque es como se ha creado, ¿no? En base a la solidaridad del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, de parte del pueblo, ¿no? Compañeras y compañeros militantes que vienen acompañando. Y terminar diciendo de que no podemos avalar esto porque es sentar jurisprudencia sobre un hecho que la Argentina ha decidido respetar después de la reforma del 94 los derechos de los pueblos originarios. Y acá se está borrando en absoluto, con el codo, todo lo que se ha escrito, con esfuerzo, con participación indígena en el 94 para reformar la Constitución, y no le dan bolilla. Es sacado, como pueblo tenemos que rechazarlo fuertemente. Y después decir que atrás de esto, atrás de esta decisión política de, como se le dijo en una reunión después del 2010, de aquella marcha muy linda, seguramente en el marco de los 200 años, se le dijo de la autoridad máxima del gobierno: donde haya petróleo y estén hermanos originarios, y vamos a explotar petróleo. Donde haya que sembrar soja, y lo haremos. Y yo le agrego, donde haya que poner pistas clandestinas como la hay en el norte argentino, en Formosa, que la hemos visto, también seguiremos avalando esto que estamos sufriendo ahora del narcotráfico y demás, ¿no? Ese es el fondo un poco también de la cuestión. Bueno, yo no voy a ser reiterativo, como lo ya he dicho, simplemente señalar algunas cosas que me parece importante. Aquí estamos en un plan de lucha, de ver cómo se respeta el derecho de los pueblos originarios, ¿no? Que es respetar a todo el país. No es únicamente el problema de la comunidad común. Es un problema de todo el país, el problema territorial. Todos los pueblos originarios están pasando la misma. Pero este es un emergente frente a esto. Un relevamiento territorial totalmente arbitrario. Tenemos aquí presente, lo he llamado hoy a Leandro Despuig, que es el presidente de la Auditoría General de la Nación, y creo que todos tenemos que pedir que se haga una auditoría de los relevamientos. Esto es una cosa bien concreta. Y me parece que esto va a ser importante. Lo otro, estuvimos con la Corte Suprema de Justicia, le hemos entregado también toda la información. Mariana quedó también de reunirse nuevamente con los integrantes de la Corte para ver un poco cómo instrumentar todo esto y ver qué es lo que puede hacer la Corte y qué no puede hacer, ¿no? Pero creo que con una auditoría del relevamiento territorial vamos a poder comprender mejor y tener herramientas, porque si esto no funciona aquí, hay que recurrir a los organismos internacionales como la Comisión Interamericana. Pero tenemos que agotar las instancias jurídicas aquí. Y creo que en este momento estamos en una situación donde ve que se va arrasando el derecho, no solo de los pueblos originarios, sino también en la ciudadanía, ¿no? Y simplemente quiero señalar que aquí está ENDEPA, Amnistía, hay una nota de este comunicado de prensa, ¿no? La Hayat, la Resistencia Com, la ODPI, la ADI, la CTA, el CELS, la PDH Nacional y La Matanza, y nosotros como Salpaj. Pero creo que tenemos que ir sumando voluntades para que lograr que se respete el derecho de los pueblos originarios en el país, que hoy se está violando sistemáticamente la Constitución Nacional, pero también las resoluciones como de la OIT, la 169, y la misma Declaración Universal del Derecho de los Pueblos Originarios de las Naciones Unidas. Pero hoy pareciera de que esas leyes, que ese
esos acuerdos, esos convenios internacionales no cuentan para el gobierno, tanto nacional como provincial. Estamos frente a un avasallamiento del derecho de los pueblos. Y esto nos afecta a todos, no únicamente a los pueblos originarios. Hasta ahí nomás. No sé, Leandro, si quieres expresar algo. Cómo no. Con mucho gusto. Yo quiero ratificar que coincido esencialmente con lo que ha expresado Pérez Esquivel, porque muestra la dimensión estricta de derechos humanos que encierra esta problemática. Porque los relevamientos territoriales se hacen con una finalidad muy precisa. Este es un principio del derecho internacional, que es preservar los territorios de los pueblos originarios. No se hacen para quitarles a los pueblos los derechos ancestrales sobre sus tierras. Se hacen precisamente para ofrecer el Estado la garantía de que van a preservar todos esos derechos, de que precisamente los relevamientos se hacen para garantizar que ninguno de esos territorios va a poder ser vulnerado, usurpado por el Estado o los privados. Esa es la función esencial de los relevamientos territoriales. Relevarlos para cristalizar el derecho histórico de los pueblos originarios. Y aquí estamos viendo cómo participamos en donde se está travestizando, se está destruyendo la esencia misma del derecho para transformarlo en un instrumento de privación y de usurpación de esos derechos, inclusive el propio Estado. Yo creo que aquí hay una violación muy grave de un derecho constitucional, pero también del derecho internacional consagrado tanto en la Convención, digamos en la ley, en la Convención de la OIT de 169, como de la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas. Es muy grave, porque en vez de cristalizar, de concretar un derecho, se está utilizando el relevamiento como un instrumento para despojarlo. Esto es una violación del derecho internacional, es una violación también del derecho constitucional, y es también una violación de la propia ley que establece la obligatoriedad de los relevamientos territoriales. Nosotros, como Auditoría General de la Nación, hicimos un primer relevamiento, un primer análisis de los relevamientos que se habían hecho sobre el cumplimiento de la ley. Y la verdad que nos dio mucha pena, porque la mayoría de las provincias habían incumplido, y en particular Formosa. Y tratamos, y fuimos a Formosa, fui con el obispo Echegoyen, intentamos visitar las autoridades, y hasta se nos intentó impedir una conferencia de prensa en la que explicamos todas las anormalidades que habíamos verificado. Fue realmente un acto de autoritarismo incalificable, que la prensa, gracias a Dios, recogió muy bien y pudo reflejar la legitimidad de nuestra presencia dentro de la provincia. Ahora hemos recibido propuestas que ahora se hacen públicas, como la del Premio Nobel, que nos requiere que realicemos una auditoría sobre cómo se están realizando estos relevamientos, y sobre todo para conjurar la posibilidad de que se transforme en una verdadera instrumento de usurpación y no, diríamos, de reconocimiento de los derechos. Y les quiero decir de que sí, vamos a hacer una auditoría. Quiero decir a Adolfo Pérez Esquivel y a la mesa que vamos a hacer una auditoría sobre este tema, y vamos a tratar también de establecer en esta auditoría cómo se cumplen los parámetros de la Convención, internacional de la OIT. Vamos a prever uno a uno la realización de esos parámetros para darlo a conocer
conocer, y lo daremos a conocer en prioridad a los integrantes de la mesa de seguimiento y también a toda la comunidad que aparte de esto, aparte de este compromiso y de esta, yo querría decirles que estoy muy preocupado por el tema del silencio con el cual se está produciendo esta afrenta al pueblo cómodo. Es muy preocupante. La Argentina es un país que ha vivido cosas muy violentas en el pasado y la sociedad ha mirado con bastante indiferencia mientras se producían los hechos. Yo creo que tenemos que reaccionar a tiempo. Las agresiones a la comunidad a la comunidad primavera son gravísimas, muy graves. Ya el hecho de los que se han producido encierran una enorme gravedad que exige el pronunciamiento de todos. Aquí no puede haber excepción. Son afrentas, son agresiones reiteradas, sistemáticas, políticamente dirigidas, de una enorme gravedad. Y al mismo tiempo no se corresponde con el silencio casi generalizado que existe con respecto. Sí, se señala. Pero yo les quiero decir, yo intenté publicar, ahí me publican los diarios todo lo que pido. Sin embargo, hay un artículo sobre el destino, creo que se llama Crónica de un destino asignado, que está referido sobre todo a la familia de Díaz. Porque yo creo de que hay un riesgo cierto de que a las desgracias que se han producido puedan producirse otras. Y es importante marcar desde ahora la responsabilidad. Y la verdad que las cosas que han pasado después de ese artículo, que solamente lo pude publicar lo publicó en una página web de un diario, no me acuerdo si es Perfil. Yo lo voy a reproducir en todo caso, lo voy a poner en mi página, leandroalescuy.com, y la verdad que ahí se nos plantea este problema jurídico. Si la Corte no puede, que es la última instancia nacional, ayudarnos a resolver este tema, a que no se produzcan relevamientos ilegales, inconstitucionales e internacionalmente prohibidos, y las agresiones siguen, el momento de la intervención de otras instancias internacionales ha llegado. Entonces nosotros nos tenemos que decir con valentía, con crudeza y con mucha prudencia, si no estamos frente a una situación en la que realmente tenemos que recurrir a la comunidad internacional para decirle lo que está pasando en la Argentina es muy grave. A esta comunidad se la está persiguiendo descaradamente, se la está persiguiendo desde instancias oficiales de gobierno. Y necesitamos una respuesta. Esto lo digo un poco fruto de mi propia reflexión, lo asumo, pero es mi doble respuesta. Como presidente de la auditoría vamos a hacer esa auditoría para mostrar todas las irregularidades con que puede estar haciéndose ese relevamiento, que no es un relevamiento más, es un relevamiento para proteger los derechos históricos de los pueblos originarios. Y este otro llamado, esta otra alerta, porque yo creo que han pasado cosas muy graves como para quedarnos en silencio. Así que muchísimas gracias, toda nuestra solidaridad a la comunidad, al pueblo originario, pero también a los que luchan, que por lo visto no somos tantos. Queda abierta la posibilidad a las preguntas que los periodistas quieran hacer. Hermano Félix Díaz, evidentemente, bueno, por lo que ya conocemos de todo lo que ha pasado con la comunidad, por las palabras expresadas por todos ustedes, bueno, no hay esperanza en el poder político, todo lo contrario. Este gobierno nacional y el formoseño. La pregunta es si la última esperanza de la comunidad
es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bueno, ahora que un hecho nuevo que es la Defensoría, y después, bueno, los organismos internacionales. Pero en principio, bueno, creo que lo más inmediato que tenemos es la Corte. Así es, nosotros tenemos, o sea, la comunidad está muy preocupada, hasta este momento están reunidos porque saben que hay una conferencia de prensa y necesita saber qué acción tomar a partir de ahora, porque la preocupación es sobre el tema del silencio de los gobiernos y que la justicia también respalda ese silencio. Y eso preocupa porque no hay una expectativa que pueda generar una respuesta favorable para la comunidad. Y esto a mí también me genera mucha preocupación porque el Estado provincial cree que tiene razón y nosotros no. Entonces esa falta de voluntad política genera esta inseguridad que estamos viviendo, porque no sabemos si mañana o pasado puede actuar la justicia y me vengan a procesar por estos delitos que a mí me imputan. Y hoy, esta mañana, hablé con mi mujer, me estaba comentando de recibir una nueva notificación sobre la citación que no se sabe de qué se trata, que me citan para el día 5 a declarar, porque la justicia lo que está buscando es fundamentar, o sea, legitimar esta persecución a través de métodos jurídicos para poder justificar la persecución de que nosotros somos los que no respetamos el derecho de la cuestión jurídica, y eso hace que preocupa porque nosotros veníamos denunciando y no se ha investigado nada de lo denunciado, pero sí cuando nos denuncian a nosotros la justicia avanza, y eso preocupa porque muchas de las causas que están rondando en la comunidad, tanto la gendarmería, la policía, llevan todos los días cédula citación. No sé de qué es lo que se trata porque es inmensa las acusaciones que nos acusan. Lo triste de todo esto es que nosotros no tenemos abogados en el territorio, porque los abogados que tenemos desde el CELS y Defensoría del Pueblo de la Nación son abogados que están llevando las causas penales ya existentes y no pueden tomar las causas nuevas que se están generando en el territorio. Y eso también preocupa porque no es algo integral el tema de las denuncias que nosotros venimos haciendo, porque fíjense que el caso de unos hermanos que han sido acusados por un robo de ganado, que le plantaron una vaca en el territorio de la comunidad y después acusaron que los indígenas robaron una vaca ajena. La misma policía sabía de dónde vino el animal y inmediatamente la noche se hizo un allanamiento sin orden judicial y después resistieron la familia. ¿Y qué es lo que hacen? La carátula donde dice resistencia a mano armada por la intervención policial. Entonces eso agrava la situación de los indígenas porque no hubo presencia de gendarmería para acompañar ese procedimiento de intervenir un delito que fue denunciado por personas que no es de la comunidad. Entonces esa persecución hace que el indígena es el responsable de los daños que se ocasionan dentro de la zona, y eso a mí me preocupa porque esto se va complicando nuestra situación legalmente, porque a nosotros nos tildan como rebelde ante la justicia, y esto también genera mucha bronca, mucha impotencia ante esta injusticia que recibimos día a día. Suficientemente informadas de toda la problemática. Solamente un detalle. Se han expedido ya, también se han expedido. Hace 3 o 4 años. No fue un funcionario que se escondió en una oficina, visitó las comunidades en todo el país y presentó un informe tremendamente delicado y tremendamente grave y valiente. No pasó nada. Es decir, las instancias internacionales, cuando no son oídas en el país, quedan en la nada. Esa es la realidad. Son instancias sumamente valiosas
pero llega el momento cuando las instancias internacionales se quedan sin poder seguir adelante. Y eso es una situación grave. Yo creo que hay instancias internacionales que han dicho muchas cosas importantes sobre nuestro país en ese sentido. Y sin embargo, estamos siempre luchando en una situación que encuentra cada vez más dificultades. Por otro lado, yo quisiera decir dos cositas finales. Una adherencia total a los intereses agropecuarios y mineros, que verdaderamente sin ley ni derecho utilizan los medios más aberrantes para, digamos, robar territorio indígena. Las topadoras se han constituido en tanques, que derriban casas, que derriban, invaden territorios, rompen lugares indígenas. Es decir, la cultura capitalista está destruyendo la cultura indígena en nuestro país. Y eso es un elemento sumamente grave. Lo hemos denunciado. En una oportunidad tuvimos una entrevista que estaba ahora también con el gobernador de la provincia, en Formosa. Y hablamos de terrorismo de Estado provincial, delante de él. Y lo dijimos concretamente. Es decir, es costoso y es doloroso ver verdaderamente cómo, digamos, hay oídos sordos a muchos intereses, digamos, porque hay intereses económicos muy fuertes detrás de toda la problemática indígena. Y ahí la policía, la gendarmería, la justicia, los políticos y muchas otras cosas más son cómplices de una situación insostenible ya en el país. Yo quería agregar simplemente que con este resultado del relevamiento y con el informe que ha hecho este sector que lo hizo, que es el Gobierno Nacional, Provincial, ICA y INAI, supuestamente consultando a los hermanos originarios, es el punto de partida para que nosotros como garantes nos sentemos ahora a rediseñar qué estrategia nos vamos a dar para denunciar el incumplimiento. Por eso cuando empecé a hablar de esa negociación que se armó por primera vez en la historia de 200 años en la Argentina, del gobierno, de la Casa Rosada, que le abre las puertas a una comunidad que se viene a instalar acá para denunciar. Así que por eso dijimos aparte también que es un hecho malísimo que siente un precedente esto, porque esto viene como cascada a todos los hermanos. El año pasado, una comunidad muy joven, mapuche, los hermanos maliqueos, tuvieron que venir a hacer un trámite que se prolongó un poco de tiempo porque tardaron en atenderlo 18 días en el INAI, que no estaban ocupando, estaban en realidad esperando que los atendieran en su lugar, que establece la Constitución para que haya un instituto que se ocupe de... Y esta es la hipocresía de desarrollar un título grandilocuente en defensa de los derechos humanos y no desarrollarlo. Lo que estamos buscando nosotros como militantes es que esos títulos se desarrollen. El desarrollo es el cumplimiento cabal de todos los derechos que tienen todos los hermanos, ¿no? Los huincas, los originarios, sobre todo los originarios estamos hablando de este tema. Así que no les, por lo menos en lo que hace a esta mesa, creo que ha demostrado históricamente, no vamos a dudar en rediseñar ahora qué estrategia nos damos para hacer cumplir todo lo incumplido. Agotando las instancias nacionales y si no, por supuesto, las internacionales. Pero lo que dice Aldo, llegan las instancias internacionales, viene la sugerencia o el consejo o el pedido al gobierno nacional y después está el ninguneo y el desgaste. Lo que han hecho con Félix. Yo quiero contarles que la sensación que cuando se ganó esa noche, ese domingo en Formosa, la elección, estábamos todos muy contentos y demás, pero la sapiencia y la sabiduría de los hermanos originarios, que en este caso estaban trasladadas en este hermano que tengo acá a mi derecha, yo lo vi a Félix y él me dijo, vamos a casa porque en realidad no hay nada que festejar. Empezaba ahí el calvario, ahí empezaba el haber tenido el tupé de haber separado un hermano originario ante un sistema de huincas que todavía, por eso digo, nos llenamos la boca con los derechos humanos, pero en lo interior tenemos que preguntarnos también como pueblo si realmente estamos dispuestos a empezar a ceder todo lo que hemos robado. Cuando digo esto, los que tienen, por supuesto, las tierras, todo lo que se han instalado en esas tierras. Félix dijo, la verdad no hay mucho que festejar, voy a mi casa a quedarme ahí.
porque ahí empezaba justamente lo que significó haberse parado a un feudo, ¿no? Como es el feudo de Infran, como otros feudos que hay en otras provincias, y haberle dicho, señor, vengo por mis derechos, vengo porque cumplan nuestros derechos. Bueno, ahora está pagando Félix, sus hijos, su mujer, su comunidad y todo lo que vengan. Es ahí, y como garante nosotros no vamos a permitir en absoluto, como garante, como militante de derechos humanos y como ciudadano del mundo, no vamos a permitir en absoluto que se avasalle. Están discutidos los artículos nacionales e internacionales y no vamos a cumplirlo. Y si no, digamos, no lo vamos a cumplir y barajamos y damos de vuelta. Me parece que no. La Argentina ha entrado por un camino que tenemos que exigir que se cumplan. Y es acá donde, agotada la instancia nacional, por eso tenemos la esperanza todavía, en el último palenque que le dijimos a Lorenzetti. Lorenzetti, es el último palenque que tiene el pueblo argentino, este lugarcito, la Corte Suprema. Hagan lo que tienen que hacer. Claro. Y si no, nosotros accionaremos en los organismos internacionales, pero también en la calle. En la calle, que es lo que ha hecho siempre el pueblo argentino. Yo quiero hacer una invitación para el miércoles 30, las madres cumplimos 37 años en la plaza. Como este no va a ser un acto oficialista, lo estoy hablando yo. Entonces, invitar principalmente a Félix, va a haber algún micrófono que Félix pueda decir algo, y invitar de que ustedes colaboren llevando carteles sobre este drama. Este no es un tema, no es una problemática, este es un drama nuestro nacional. Como sigue siendo drama la historia de los desaparecidos, que ustedes saben que a mí me tienen parado un habeas corpus que hice en diciembre de 2012, pero ahora que lo voy a retomar, que me lo trataron de boicotear así disimuladamente, pero que ahora lo voy a seguir. Entonces va a haber un micrófono. Yo le digo a Félix que venga con todas las pilas, que las tiene siempre, y que podamos escuchar un poco en la Plaza de Mayo la voz de la comunidad. Así que yo los invito humildemente, porque el acto va a ser muy chico, humilde además, porque a nosotros no nos dan plata, porque como algunas somos contestatarias, no recibimos plata para hacer así, esa parafernalia, pero sencillo. En el monumento a la bandera, primero desde las 3:30 hasta las 4, caminaremos, aunque es miércoles, no es jueves, caminaremos, y después en el monumento a Belgrano, que es donde empezamos, ahí nos estacionaremos un ratito, porque después va a ser un gran acto después de las 18. Entonces nosotros estaremos de las 3:30 hasta las 18 menos cuarto. No por miedo, sino por respeto a los 30.000 detenidos desaparecidos, como hacemos siempre en esta trayectoria de los 37 años. Nunca contestamos provocaciones, insultos, calumnias, sino sencillamente seguimos luchando como el primer día, las que seguimos. Desgraciadamente sí hay una política que fue separando adentro de cada organismo, no entre los organismos, adentro de cada organismo. Pero yo saben que les digo, como somos democráticas, entonces estando ahí nos respetamos y cada una puede pensar distinto, porque después, además yo digo que todas tenemos más de 80, entonces puede ser que también el cansancio haga que se pueda desviar un poquito. Menos Norita, todas. Creo que un logro ha sido que se instale oficialmente, digamos, este problema. Es decir, yo cuando pienso en esto veo la Argentina oculta. Y yo creo que el rol de Félix y el rol de otras comunidades, junto con, digamos, en este caso los garantes, etcétera, hemos llevado el tema a instalarlo en la situación. Pero cuesta mantenerlo instalado, porque el periodismo tiene otros intereses
Los políticos tienen otros intereses. El proyecto económico tiene otros intereses. Y este tema sumamente importante, sumamente valioso por el capital humano que tiene, está desconocido. El poder está en otro lado, no está en las comunidades aborígenes, indígenas. El derecho está de su lado, pero el sistema capitalista es una aplanadora que mueve, digamos, todos los intereses a contramano de los intereses indígenas. Y yo creo que el lograr que estemos aquí reunidos, el lograr instalar esto, que haya llegado a niveles internacionales, a la Suprema Corte de Justicia, a la Auditoría General de la Nación, etc., es un logro que no debemos desmerecerlo. Yo creo que es un trampolín que nos da espacio para más adelante, ¿no? Y el desafío es un cambio cultural en nuestro pueblo, en lo que decía anteriormente, de que estamos de acuerdo con la defensa de los derechos humanos, pero cuando llega la hora de ponerse al lado de quienes sufren, de las víctimas, algunos se preguntan y dudan. Entonces eso es lo que hace falta, de que haya un pueblo totalmente comprometido, y cuando los pueblos se comprometen, la lectura de los políticos va en consecuencia. Algunos, otros no, la desconocen, pero falta eso, una masividad en el pueblo argentino de decir, sí, estamos con los pueblos originarios y por ende estamos acompañando la restitución de las tierras ancestrales. No todo el mundo piensa así. Por eso también hay una respuesta de los gobiernos provinciales. Si no, pregúntenle a los lacayos que tiene Infran alrededor, en la cuales también convencen, desgraciadamente, por cuestiones punteriles y prebendas, a hermanos de las comunidades, ¿no? Y eso quiebra. Y el tiempo también ayuda a que se degrade, digamos, ¿no? Toda esa figura que Félix y su comunidad han construido, porque no ven respuesta, y eso lo saben los gobiernos, digamos, prebendarios, punteriles, lo saben y juegan con eso. Sí, yo simplemente para ir cerrando ya, ¿no? Lo importante sería que cada uno de su lugar, hay muchas organizaciones que debemos ser agentes multiplicadores, que esto vaya generando conciencia crítica y valores e influir en los distintos ámbitos, tanto nacionales como internacionales. Estamos en un proceso de lucha, pero creo que uno de los logros es que los pueblos originarios se han puesto de pie y son protagonistas de estos cambios. Creo que esto es fundamental. Bueno, les agradecemos la presencia de